Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Juan, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos colme de fortaleza y bendición. Y también vamos a darle gracias por todas las cosas buenas que Él provee para nuestras vidas, aún lo que llaman castigo, que es la disciplina de Dios. Bueno es ser disciplinado por Dios y deberíamos de estar alegres por tener su disciplina y no verlo como un castigo. Pero bien, estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Bienvenidos sean todos ustedes y por aquí está la compañera Marla como coordinadora de esta mañana y ella pues nos hará el favor de leer por acá la reflexión y también la escritura y va a estar coordinando los compartimientos. Así que adelante Marla. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y voy a leerles la reflexión del 3 de marzo de la Chequera de la Fe, que está basada en el Salmo 16:10. Y dice así: porque no dejarás mi alma en en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta palabra tiene su adecuado cumplimiento en el Señor Jesús, pero se aplica también con una variación a todos los que están en Él. Nuestra alma no será dejada en el estado de separación y nuestro cuerpo, aunque vea la corrupción, se levantará de nuevo. Es a este significado general más bien que a la aplicación específica que queremos atraer los pensamientos de nuestros lectores en este momento en particular. Podríamos descender muy hondo en espíritu, hasta parecer que nos sumergimos en el abismo del infierno, pero no seremos dejados allí. Podría parecer que estamos a las puertas de la muerte en el corazón y la paciencia y la conciencia, pero no podemos permanecer allí. Nuestra muerte interna, en cuanto a gozo y esperanza, puede progresar muy lejos, pero no puede continuar hasta en sus últimas consecuencias, hasta alcanzar la plena corrupción de la negra desesperación. Podremos descender muy bajo, pero no más bajo de lo que el Señor permita. Podremos detenernos en el más profundo calabozo de la duda por un tiempo, pero no permaneceremos allí. La estrella de la esperanza sigue todavía en el cielo cuando la noche es más negra. El Señor no nos olvidará ni nos entregará al enemigo. Descansemos en la esperanza. Tenemos que tratar con uno cuya misericordia permanece para siempre. Ciertamente de la muerte y de la oscuridad y de la desesperación hemos de levantarnos a la vida, a la luz y a la libertad. Ahí termina la reflexión del día de hoy. Bueno, la gran mayoría hemos nacido en un país que es muy creyente, en un país que ha creado muchos ídolos y por donde quiera y en cualquier punto podemos ver nosotros o escuchar hablar del infierno como un lugar de destrucción masiva y de tortura. Pero tal cosa desde la escritura no es real, ya que la palabra infierno solamente significa cueva o hueco. Jesús descendió al infierno, que es la tumba,
y estuvo en el Seol, que es el lugar de los muertos, pero nunca estuvo ah, predicándole a los muertos o a los espíritus muertos. Estuvo predicando a través de Noé a los espíritus, a los muertos de su época, pero a través del pregonero de justicia, Noé, antes del diluvio. Es una parte donde Pedro, nos habla de ese punto, de ese asunto. Sin embargo, nosotros debemos de estar seguros de qué es lo que hemos creído. Creemos que aunque nuestro cuerpo vea corrupción, Él no nos va a dejar en la tumba, en el infierno. Y porque Él tiene una promesa para con nosotros, puesto que hemos buscado tener un pacto con Dios de forma continua. No le tememos a la muerte, porque la muerte no significa el fin de nuestra existencia, sino el comienzo de una nueva experiencia de vida. Por eso no estamos temerosos. Nos puede doler que alguien se aparte de nosotros, amigos, compañeros, familiares, pero no estamos sin esperanza, como el mundo vive sin esperanza, confundidos y torturados por aquellos que predican el infierno. Pero no es más que un show para asustar a la gente y manipular a las personas. Pero cuando comprendemos esto, ponemos los pies sobre la tierra y nuestras cabezas en el cielo, creyendo lo que Jesucristo nos enseña y no lo que este mundo engañado está hoy creyendo. Qué bendición es saber esperar en Dios, tener esperanza de que nuestros seres queridos, aunque por hoy no puedan entender el Evangelio, tendrán una oportunidad de comprenderlo cuando sea atado el enemigo y llegue el Señor Jesucristo a reinar por 1000 años en esta tierra. Qué gran bendición es tener esta esperanza, porque ya no vivimos con una carga de angustia. ¿Qué pasará con nuestros seres queridos? No, sabemos que Dios es justo y que si ellos en este momento no están siendo llamados, serán llamados en el segundo tiempo. Bendición a Dios por esa gran esperanza hasta el día de hoy. Por eso no le tememos a la muerte, ni tampoco a que nuestro cuerpo se corrompa en una tumba, o aún que lo quemen. No tenemos ese temor, porque sea de donde sea que nosotros estemos, de ahí Dios nos recogerá. Gloria a Dios por eso. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora vamos a pasar con la lectura del día de hoy, que está basada, déjenme ver, aquí está. Sí, Juan 16:25. Esa es la lectura del día de hoy. La semana pasada, les voy a leer dos versículos de la semana pasada solo para recordar de qué nos estaba hablando el compañero Víctor. Y el 23 y el 24 dice así: En aquel día no me preguntarás nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre se les dará. Hasta ahora no han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán
para que su gozo sea cumplido. Ahora sí, el 25 dice así: estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? He aquí, la hora viene y he venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Ahí termina ese capítulo, Víctor. Jesucristo habló por alegorías muchas veces y era como un idioma encriptado para todas las personas que le escuchaban. Sin embargo, Dios estaba escogiendo a personas, el Padre estaba escogiendo a las personas que habrían de llegar a Jesús y habrían de ser sus discípulos. Los demás no podrían entender el mensaje. En un principio en un punto donde Jesucristo era popular y toda la gente iba con él para que lo rescatara de alguna enfermedad. En su popularidad, el Señor Jesús hizo milagros de provisión 2 veces. En su amor a sus apóstoles hizo el milagro de sacar peces en la pesca milagrosa. Cuando ellos dicen, estamos cansados, no hemos sacado nada, pero Jesús les dice, tiren la red hacia la izquierda. Y ellos obedecieron y tiraron la red y sacaron como 153 peces. Se pusieron alegres los discípulos por haber sacado aquella pesca milagrosa. Y así que él creció en popularidad. La gente lo seguía, la gente lo buscaba. Sin embargo, Jesús confrontó a las personas. Ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron, pero no busquen ustedes la comida, sino el pan que desciende del cielo. Danos de ese pan, dijeron. No se daban cuenta que Jesús estaba hablando del pan de la palabra de Dios que fluía por su propia boca, que pusieran más atención a lo que él estaba hablando y no a la comida que comieron. Querían hacerlo rey, pero Jesús se fue. También cuando Jesús les habló de esta manera, no les agradó a muchos y se fueron de aquel lugar.
Entonces los apóstoles, asombrados, decían, todo se va. Ellos no entendían que el evangelio no es para ser popular, no es para rescatar al mundo en este momento. No, no entendían que la preparación de ellos era especial. Por eso en cierta ocasión Jesús dijo, a ustedes se les ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios. Esto significaba que estaban siendo preparados para tener una relación especial con Dios, porque en el futuro serán servidores del reino de Dios, con Abraham, con Jacob, con Isaac, con David y los 12 apóstoles como los 12 patriarcas. Estarán gobernando al mundo. Esta noticia maravillosa del gobierno de Dios que se establecerá en la tierra y nadie va a quitarlo jamás. Y cuando dice 1000 años, ¿por qué dice 1000 años? Porque dice que será un gobierno de 1000 años. Bien, dice que será un gobierno de 1000 años, un gobierno de Jesús, porque Jesús está poniendo a los enemigos a los pies del Padre. Está venciendo a los enemigos. Jesús venció la muerte, pero todavía la muerte sigue teniendo poder en el ser humano. Pero cuando termine aquellos 1000 años, entonces todo lo que se hizo será probado, se limpiará y aquello que es probado, muchos de ellos harán lo que ya hicieron alguna vez, pelear contra Cristo Jesús. Y esos inconformes y esas personas que no quisieron adaptarse ni aceptar a Jesucristo, ni al Padre, ni adaptarse al reino de Dios, serán destruidos para siempre en el lago de fuego. Y vendrá la última resurrección, la tercera resurrección, donde todos aquellos que no entraron al milenio por haber sido impíos, todos ellos resucitarán para ser destruidos para siempre. Y nadie va a recordar sus nombres. Nadie se va a acordar de esos tiempos o de ese momento. Así que de esa manera ya no habrá, ya no existirá la muerte. Porque el falso profeta, el falso político y la serpiente antigua llamada diablo Satanás será destruido también en el lago de fuego. Y todo el sistema político será juzgado y será echado al lago de fuego. Todos seremos seres eternos. Ya no habrá seres humanos, solo seres eternos. Y cuando seamos solamente seres eternos, habremos vencido la muerte. La muerte no existirá. Solamente habrá un gozo,
por el nacimiento de los hijos de Dios. Dentro de ese gozo, Jesucristo entregará el reino al Padre y el Padre descenderá a la tierra con la nueva Jerusalén para gobernar desde la tierra, pues la tierra fue limpiada del pecado, la incredulidad y de la humanidad. Así que solamente existen seres perfectos que están bajo la voluntad de Dios, seres que determinaron, que decidieron desarrollar un carácter parecido al de Dios. Así que vendrán, se abrirán otros libros, dice el Apocalipsis. Y en esos otros libros, los que están inscritos en el libro de la vida, que es la mente de Jesucristo y la mente del Padre, los que estén inscritos en el libro de la vida, los hijos de Dios, tendrán un trabajo diferente que hacer. Reinarán y para ser un reino se necesita tener súbditos. El reino de Dios estará presente, pero se necesitan súbditos. Un reino requiere territorio, políticas y requiere súbditos y gobernantes. Dios acrecentará su trabajo con la materia. Por eso todo el universo está esperando el nacimiento de los hijos de Dios, el, la llegada de la verdadera libertad, para que estos hijos de Dios demuestren su poder, demuestren su amor en la creación usando la materia. Muchos planetas serán renovados. Las leyes físicas cambiarán. Y entonces podremos disfrutar de la alegría de la existencia delante de la presencia de Dios. Aquí el Señor Jesús dice, viene el día en que ustedes no necesitarán solicitarme a mí nada, porque lo que ustedes pidan, eso se les dará, porque el Padre los ama a ustedes. El Padre los conoce, que son mis hijos. Su palabra, antes de que salga a su boca, su deseo estará ahí. Jesús está hablando de una amplificación de poder, que ya no necesitamos decir que voy al Padre, sino que ya estamos en el Padre. Una vez que hemos recibido el Espíritu de Dios y hemos sido entrenados por Jesucristo, estamos en la presencia del Padre. Y estamos en la presencia del Padre para que solamente para alabarlo, solamente para reconocerlo. No. Se nos dio un nuevo cuerpo,
una capacidad para pensar y viajar a la velocidad del pensamiento a cualquier parte del universo. Se nos dio la capacidad de poder, y estas capacidades que Dios nos da, Dios también nos va a proveer un lugar para proyectar estas capacidades. Durante mucho tiempo, las personas han pensado que estaremos con Dios solamente para estar, ay, viéndolo y diciéndole cuán bueno eres tú, Dios. No, esa es la labor de los serafines. Nuestra labor es gobernar, es trabajar, aunque tendremos tiempos de refrigerio, tiempos de unidad universal, porque todavía las fiestas seguirán vigentes. Las 7 fiestas de Dios seguirán vigentes, ya no con el mismo propósito que tenían, sino que tendrán un nuevo propósito. Las, el gozo y la satisfacción de la vida, donde no existe el cansancio. Cuando vemos nosotros la creación de la tierra, que nos explica en Job, cuando le dice, ¿y dónde estabas tú cuando se puso el cordel sobre la tierra? ¿Dónde estabas tú? Dime si tienes sabiduría. Cuando las estrellas del cielo se regocijaban por la creación de la tierra, ¿dónde estabas tú? Las estrellas son los ángeles. Los ángeles se regocijaban por la creación de la tierra. Ellos sentían satisfacción de haber desarrollado el proyecto que el Padre tenía en mente. Y Jesucristo habla de lo contento que Él estaba cuando fue creado el hombre, cuando fue creado el ser humano. Lo leímos allá en Proverbios capítulo 8, la sabiduría. Yo me alegraba con Él, con el Padre, desde antes que existiera la materia. Yo ya existía la sabiduría, y Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Y Él ya coexistía con el Padre. Y Él habla de lo encantado que estaba de ver toda esa hermosura creativa que Él junto con los ángeles crearon. Pues a través de Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Sean imperios, sean eh, autoridades, todo lo ha creado el Señor Jesucristo por mandato del Padre. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dice claramente el versículo. Él, Jesús, nos ha dado a conocer al Padre. Ahora el Padre ya nos conoce. Ahora podemos nosotros tener lo que nosotros queramos de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad, no, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Queremos desarrollar la capacidad de amar,
cada vez más profunda y de una forma más sencilla y más práctica. Cuando el mandamiento de Dios ya no se vuelve una carga en nuestras vidas, es que estamos creciendo en la liberación. Estamos creciendo en la sanidad del espíritu, en el gozo y la paz que Dios nos da a pesar de vivir en un mundo lleno de tinieblas, lleno de ignorancia de Dios. Pero somos privilegiados al estar aquí esta mañana para pensar en lo que el Señor Jesucristo nos dice, para recibir el pan de vida que despreciaron las personas porque ellos buscaban las cosas físicas y no amaron lo espiritual porque no comprendieron la importancia de la fuente espiritual y la palabra de tal espíritu. Así que Jesucristo es el vocero de Dios y nosotros nos convertimos también en voceros de Dios para transmitir lo que Jesucristo nos transmite cada día. Así que qué maravilloso es entender que hemos traspasado los cielos, que estamos sentados en lugares celestiales y que tenemos acceso al Padre y que nuestro intercesor sigue siendo intercesor, pero cuando hemos madurado, tenemos una relación personal con el Padre Eterno, sin intercesor, porque Jesucristo se convierte en nuestro Maestro, nuestro guía y sacerdote, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y podemos ver al Padre y al Hijo gobernando el universo, con su sabia justicia y su magnífico proyecto de que la mayor parte de los seres humanos sean transformados en hijos de Dios, en seres espirituales, como Dios es espíritu. Y por eso estamos en la regeneración de nuestra carne. Estamos regenerando nuestro ser. Estamos adquiriendo una nueva forma de pensar, de actuar, de ser, de compartir, de comprender, de una nueva forma de actitud. Y aunque andamos en el mundo, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Aunque compartamos con las personas como si no tuviéramos ley, somos ley en Cristo Jesús. Para el mundo somos apariencia que no comprende, pero somos la comprensión del Padre y del Hijo, porque su Espíritu Santo gobierna nuestras facultades mentales. Y eso es maravilloso comprenderlo, que estamos desarrollando capacidades importantes para el mundo venidero. Continuamos con la lectura. Muy bien. La siguiente lectura va a ser el capítulo 17. Esa no es. El capítulo 17, que dice así: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús
Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No sé si hasta ahí quiera Sí, que le lea o un poco está más. bien, Ok. está bien, Marla. Ujú. Vamos a ver los versículos. ¿Puedes leer el versículo 1, por favor? Sí, el uno dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. En ese momento Jesús está haciendo una oración especial porque sabe lo que va a sufrir, sabe a dónde tiene que ir y por 3 días estará separado de la vida. Y aquí cuando habla de glorificar y dice, Padre, glorifícame, es como decir, Padre, revélame ante los ojos de la humanidad y yo te revelaré a ti. Es decir, dale a conocer al mundo lo que tienes para el mundo. Y ellos comprenderán que yo he venido de ti. Por eso está diciendo, Padre, glorifícame, que significa revélame, exáltame. Y yo te voy a revelar, te voy a exaltar a ti, porque soy tu obra. Y cuando hablo de que soy tu obra, quiere decir, pues, que de acuerdo al proyecto, al plan de Dios, del Padre, Él, Jesucristo, se despojó de esa gloria. Y vamos a recordar esa gloria yendo a Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 8. Muy bien. Dice así, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, de eso está hablando Jesús, de su gloria, la gloria que él poseía, que dejando toda su inmortalidad, toda su deidad, se hizo un simple humano mortal. Tenía que hacerlo, porque tenía que vencer al pecado en su cuerpo y tenía que vencer al gobernante de este mundo y al enemigo de nuestras vidas, la muerte, para poder obtener una victoria de liberación.
de las criaturas de Dios y que podamos llegar y que pudiéramos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Este plan maravilloso donde Jesús está despidiéndose de los discípulos y está hablando con el Padre de que su trabajo ha sido completado, su ministerio terrenal ha sido completado. Ahora faltaba solamente el punto culminante, el sacrificio de Jesús. Ese punto faltaba. Por eso decía, exáltame, glorifícame, revélame a la humanidad y yo te revelaré a ti. ¿Por qué? Porque Él vino a enseñarnos al Padre, a hablarnos de lo que el Padre quiere de nosotros y cuál es su proyecto y cuál es su reino. Y todas las cosas que Él dijo de sí mismo y todas las cosas dijo que han de suceder, sucederán. Y en cada acción y en cada suceso de lo que Jesús profetizó, en el momento en que se haga, recordaremos las palabras del Padre a través de Cristo Jesús. En otras palabras, el Padre es revelado por la palabra de Jesucristo y Jesucristo es revelado por el poder del Padre. Por eso dice, exáltame, revélame, que me conozcan. Tenemos un último libro que se llama Apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo. O sea, el descubrimiento, el recorrer el velo para que nosotros podamos ver con más claridad. Qué bendición es para nosotros que Jesucristo haya sido sacrificado. Y no debería de ser, no deberíamos verlo como pobrecito, sino que gracias, agradecidos y gozosos, porque a través de dar su vida por nosotros, nos ha dado vida en su resurrección, porque Él lo dijo claramente, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y la volveré a tomar. Jesucristo sabía claramente lo que se estaba haciendo y estos actos ilógicos para la mente humana son una prueba de fe para el ser humano incrédulo. Durante mucho tiempo yo no comprendí por qué Jesucristo tenía que ser sacrificado. No comprendí por qué tenía que ser de esa manera. Si pudiéramos multiplicarnos como otras cosas que se subdividen y se multiplican, ¿por qué no optó por otro método? ¿Por qué este método? Pero ahora que comprendemos el proyecto de Dios, comprendemos por qué este método. Porque Dios establece una ley, que una vida se tiene que pagar con otra vida. Y aquí Jesucristo, el segundo Adán, estaba pagando con su vida perfecta la pérdida de la vida perfecta que tuvo el primer Adán.
Sí, el primer Adán fue físico, pero el segundo Adán fue espiritual y en un sacrificio espiritual limpió nuestras vidas de pecado. Por ese sacrificio espiritual y por su resurrección. No podía ser de otra manera, más que la manera en que Él habla. Cada una de las fiestas, ya estamos en el mes que ya va a ser la Pascua, ¿verdad? Eh, y la Pascua significa el sacrificio de Jesucristo para rescatar a la humanidad. Es la primera fiesta, es el comienzo del año judío, es la primera fiesta. Y en esta primera fiesta, ¿qué revela? Pues revela muchísimo. ¿Por qué? Bueno, primeramente el templo. Segundo, el templo, lo que está dentro del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo donde Dios se revela, donde está el arca del pacto, donde están los mandamientos del Señor, ahí está el sacrificio, el sacrificio que hace el sacerdote. El sacerdote está representando la vida de Jesucristo y la ovejita está representando la muerte de Cristo. Después del sacrificio de la ovejita y el holocausto, el sacerdote representa la resurrección de Jesucristo. Esa es la Pascua, es nuestra Pascua. Y harás esto en conmemoración de mí, dice el Señor Jesús. Harás esto en conmemoración de mí. Cuando está despidiéndose de los apóstoles, así me van a recordar ustedes cada año a través de la Santa Comunión, a través de la Santa Cena, a través de la Pascua, Passover, de la Pascua, hasta que yo venga, dice el Señor Jesús, hasta que yo venga. Por eso, para nosotros es importante recordar la importancia del sacrificio de Jesús y descubrir lo que significa cada símbolo establecido dentro de la Pascua, porque habla de la promesa de la liberación del ser humano. Cuando Jesucristo fue sacrificado y que anuló la muerte, el acta de los decretos que nos era contraria era la muerte, anuló la muerte, no los mandamientos, no, la muerte. Por eso nosotros pasamos de muerte a vida. Cuando somos bautizados, pasamos de muerte a vida. Y tenemos una novedad de vida, una vida nueva. Y empezamos a trabajar en la limpieza o santificación de nuestra vida. Así que era necesario que eso pasara. Por eso, para que pudiera llegar el consolador, para que pudiera llegar la fuerza, para que nosotros pudiéramos ser engendrados por el Espíritu de Dios. De otra manera, no iba a hacer eso. Jesús había recibido el Espíritu del Padre en el bautismo,
Ahora nosotros recibimos el agua y el espíritu para poder entrar al reino de Dios como hijos de Dios. Así que con ese compromiso empezamos a desarrollar nuestras habilidades para el gobierno futuro, para el gobierno de Dios. Por eso es importante conocer las leyes que Dios instauró como leyes eternas, que siempre van a prevalecer esas leyes. Y nosotros viviremos sujetos a esas leyes eternas para siempre. Y cada quien tendrá su propia labor de acuerdo al proyecto que el Padre nos elija hacer. Aquí, en esta primera fiesta, el sacrificio, es Jesucristo glorificado y el Padre es glorificado. Es puesto en la muerte por 3 días y 3 noches y es resucitado por el poder del Padre. Ahí está también la revelación del Padre, porque el Hijo había muerto. Estaba sin vida, un cuerpo sin vida durante 3 días. Pero el Padre lo resucita, le da la vida y lo eleva delante de los apóstoles. Y los ángeles dan testimonio a los discípulos diciendo, a este Jesús, así como lo has visto irse, así lo verán venir. Y dice el Apocalipsis que todo ojo va a ver la llegada de Jesucristo a esta tierra. Y las naciones harán pelea contra él en su venida. Por la ceguera espiritual existente, a Dios sea la gloria y la alabanza. A Dios sea por siempre y para siempre el amor que Dios el Padre transmite por Jesucristo, y ambos, como seres amorosos, nos consuelan, nos fortalecen y nos ayudan diariamente para llegar a ese punto máximo de transformación y de gozo espiritual. Veamos otro versículo. Sí, el 2 dice así, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Muy bien. Aquí Jesucristo dice, así tú me has dado autoridad para dar vida eterna a los que tú trajiste a mí. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no los trae, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo claramente que Él es dador de vida eterna. ¿Por qué dicen, pues, que las personas que se mueren se van al infierno, donde hay un personaje que está torturando a las personas? Si las personas no son eternas, ¿cómo pueden torturar a quien no es eterno? Porque el dador de la vida eterna es Cristo Jesús. El ser humano no es una alma eterna, no es un ser eterno. La eternidad se la da Dios. Y esa eternidad la habremos de recibir en el momento de volver a la vida,
en el momento de la resurrección, como la recibió Jesucristo, la inmortalidad, la recibió el Señor Jesucristo cuando fue resucitado por el Padre, fue glorificado, exaltado en inmortalidad. Se le dio la gloria eterna al Señor Jesús, porque antes era un simple humano, pero cuando resucitó, se le dio la inmortalidad. El único inmortal, dice la Escritura. La palabra inmortal creo que está en el Nuevo Pacto como dos veces nada más, y es en referencia a Jesucristo, que ha dejado de ser un ser mortal. Por eso la ley dice, el alma que pecara morirá. Y dice, la paga del pecado es muerte. Y está hablando de muerte real, física, de una suspensión de la vida. Pero Dios es dador de vida. Y por eso expresa el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué está diciendo? Los muertos en Cristo van a volver a la vida. Y por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos, dice, y todos estos duermen, todos duermen en la esperanza de la vida, porque ellos no han recibido el premio, lo han visto desde lejos, pero no han recibido el premio. Murieron en la esperanza de la resurrección, de volver a vivir. ¿Cómo pues dicen que van a ir al infierno o que van a ir al cielo? Antes tiene que haber un juicio. Está establecido, dice Hebreos capítulo 10, versículo 28, dice, está establecido que el ser humano muera una vez y después el juicio. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hemos muerto para el mundo y vivimos para Cristo. Entonces, si hemos muerto para el mundo, está establecido que el hombre muera una vez y vivimos para Cristo. Sí, por eso el juicio se inició desde ese momento, nuestro juicio delante de Dios. Por eso a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados en seres eternos al instante. Los demás no, resucitarán como seres humanos, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos el juicio y fuimos justificados por Cristo Jesús y tenemos en nosotros la esperanza de la vida eterna en Dios. ¿Cómo pues dicen que son inmortales? Nunca ha dicho Dios que el ser humano sea un alma inmortal. Al contrario, dijo claramente, mira, y aquí el hombre como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. En Génesis, capítulo 3 dice, conociendo el bien y el mal, hay que detenerlo para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. En otras palabras, para que no sea un pecador eterno. Entonces, ¿cómo dicen lo contrario? ¿Que el hombre va a ir a un lugar de tortura? ¿O va a ir
a un lugar de satisfacción, es ver pobremente el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es mucho más rico, mucho más profundo, mucho más agradable de lo que la mente humana pueda pensar. Y deberíamos de estar contentos de no ser inmortales, porque entonces no podríamos cambiar y seríamos pecadores para siempre. Pero somos simples mortales, seres que tenemos la capacidad para morir, pero que hoy que hemos aceptado a Jesucristo y que seguimos sus reglas y procuramos perfeccionarnos delante de su presencia, hoy tenemos la esperanza de la inmortalidad. Hoy tenemos la esperanza de la vida eterna, porque seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, pues seremos espíritu como Él es espíritu. Esa es la gran maravilla que no puede entender ni creer el ser humano. Hay personas incrédulas que hablan sus formas de ver las cosas. Está bien, están en sus derechos, tienen libre albedrío, pero nosotros debemos de ver las cosas de una manera más realista y menos fanática. ¿En qué sentido? En el sentido de que las leyes que nosotros practicamos de acuerdo a la voz de Jesucristo nos dan la libertad, nos dan la paz, el gozo y la satisfacción de la vida y la esperanza que nunca muere en nosotros por causa de nuestra confianza, de nuestra fe en su palabra de Cristo. No escuchamos la palabra del mundo, escuchamos la palabra de Dios para nuestra regeneración y salvación, para que nazcamos como hijos perfectos delante de la presencia de Dios. Y estando convencidos de esto, filipenses, y estando convencidos de esto, que el que comenzó la buena obra en sus vidas, la perfeccionará en el día de su venida. ¿Qué no está claro eso? ¿Cómo pues piensan otras cosas? Si la escritura está diciendo, tú eres un ser mortal, pero el Padre me ha dado el poder, la autoridad para darles a ustedes vida eterna, dice el Señor Jesús. Qué maravilloso es poder comprender el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor y de la gracia, aunque hoy por un poco de tiempo tengamos que sufrir en este cuerpo mortal. Gracias, Señor Jesucristo, por el amor que nos tienes, por la paz que nos das, por la seguridad de tu gracia, por la fe que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, la luz que tú nos das, Padre Celestial, en la esperanza de tu venida. Y a veces nuestra propia vida, Señor, es una prueba para las personas, Padre Santo, porque ellos piensan diferente, pero el mundo no nos conoce porque no te conoce a ti. Pero el día que te conozcan a ti, nos conocerán a nosotros. Cuando te escuchen a ti, recibirán nuestras palabras, tu palabra, y tu palabra es vida. Gracias, Padre, por regalarnos al Hijo. Gracias, Hijo, por regalarnos al Padre. A ti sea la gloria y la alabanza. En el nombre amoroso de Cristo Jesús, bendice a este pueblo que te escucha. Amén. Bueno, pues vamos a
dar final. Aquí